Número 8. Ford Mustang Twister de 1970 especial, valor estimado, $150. El Ford Mustang Twister Special de 1970 es uno de esos raros muscle cars que existe casi enteramente por accidente. Como los años 70 apenas estaban comenzando, una organización de carreras colocó un especial pedido de 96 Mustangs Grabber Orange. Estos coches fueron originalmente pensados para servir como autos de seguridad, junto con un puñado de modelos de edición limitada vinculados al evento. Pero justo cuando la producción estaba al terminar, todo se vino abajo. La organización de carreras de repente dejó de funcionar como negocio, dejando a Ford con casi un 100 Mustangs de color naranja, brillante, sentados alrededor, sin propósito y sin comprador. En lugar de dejándolos desvanecerse en la oscuridad, Ford hizo una estrategia de marketing sorprendentemente inteligente movimiento. Los coches fueron rebautizados como Twister Ofertas Especiales y envió a concesionarios seleccionados en Kansas, el noroeste de Arkansas y oeste de Missouri, todas las regiones cercanas asociadas con Tornado Alley. El nombre no fue aleatorio. Se relacionó directamente con la identidad local, haciendo que los coches se sientan exclusivo, regional y especial. Bajo el capó, los compradores podían elegir entre dos opciones de motor serie. Una era una 300 caballos de fuerza, 350 y 1 pulgadas cúbicas Cleveland Bocho. El otro era mucho más grande, y el Bocho de 428 pulgadas cúbicas más intimidante. Ambos motores podrían combinarse con cualquiera de los dos, una transmisión automática o una manual de 4 velocidades, lo que significa la producción se dividió equitativamente. El resultado es que se construyen solo 24 coches para cada una posible configuración. Hoy en día, no existe un único valor de mercado fijo para un Twister Special de 1970. En gran parte porque casi nunca cambian de manos, pero basándose en las ventas recientes, los compradores se esperan precios que ronden los $150, suponiendo que el coche sea auténtico y debidamente documentado. Plymouth Hemi Roadrunner Coupé 1969, valor estimado $214.5. El legendario 426 Hemi fue uno de los motores más intimidantes de Detroit puesto en la calle. Calificación: 425 caballos de fuerza. Llevaba consigo una potencia tan temible de reputación de que aún circulan rumores, alegando que algunos concesionarios solo vender uno al más persistente y convencer a los clientes. Y realmente entender lo intimidante que es Hemi solo hay que ver cómo era, mucha gente realmente pidió uno. El Plymouth Roadrunner Coupé de 1969, para ejemplo. Con su inconfundible bip bip cuerno y mascota de dibujos animados, el correcaminos fue enormemente popular a finales de la década de 1960. Pero cuando llegó el momento de elegir una motor, la mayoría de los compradores optaron por lo seguro. La mayoría se quedó con los 383 al frente, mientras que un grupo más pequeño se acercó a la opción de cañón 446. Sin embargo, muy pocos fueron lo suficientemente valientes para marcar la casilla el Hemi de 4 velocidades. Según Miku, solo 194 compradores pidieron un modelo 1969 Coupé Roadrunner, con motor Hemi 426 y una transmisión manual de 4 velocidades. El número microscópico, hizo que instantáneamente coche una de las máquinas musculares más raras de su época. Cuando uno de estos Hemi los correcaminos cruzaron el bloque de subasta en el 2023, se vendió por $214.500, demostrando hasta qué punto están los coleccionistas dispuestos a ir por uno de estos unicornios. Más rara aún es la versión definitiva, la Hemi Roadrunner convertible. Solo 12 fueron construidos alguna vez. Son tan escasos, de hecho, ni siquiera pudimos rastrear una fotografía para incluir Plymouth 1969 Hemi GTX convertible, $230.000. El Plymouth Hemi GTX representó el lado lujoso del músculo ocupado, mientras que el Roadrunner se centra en el rendimiento puro y con una actitud despojada
GTX fue diseñado para compradores que querían algo serio. Velocidad envuelta en comodidad, estilo y una larga lista de opciones disponibles. El legendario 426 Hemi Vocho era técnicamente disponible para la GTX, con una potencia nominal de 425 caballos de fuerza. Pero al igual que con la mayoría de los Hemi coches equipados, muy pocos compradores se atrevieron suficiente o lo suficientemente rico para comprobarlo caja, haciendo la combinación extraordinariamente raro desde el principio. Según McKeown, solo once Hemi GTX, los convertibles se construyeron para el año 1969, año modelo. De ellos, solo 6 salieron de fábrica con transmisión automática, haciéndolos aún más esquivos. Estos tampoco eran muscle cars básicos. Los compradores podrían cargarlos con funciones como una capota convertible eléctrica, ventanas eléctricas de fábrica, butacas delanteras, asientos, un indicador de rendimiento, vacío indicador, limpiaparabrisas de velocidad variable e incluso un velocímetro de 150 millas por hora. Cuando uno de esos 11 modelos convertibles Hemi GTX salió a la venta en 2020, el precio subió a $230,000. Incluso con esa cifra, el coche en última instancia no se encontró comprador. Un recordatorio de que la rareza por sí sola no siempre garantiza una venta, incluso en el mundo ultra élite del Hemi. Dodge Coronet RT Hemi 1970, $247.5. El motor Hemi puede ser legendario hoy en día, pero en 1970 no era exactamente los favoritos del público. Dodge y Plymouth eran todavía se fabrican muscle cars. Decenas de miles a medida que comienza la nueva década comenzó. Sin embargo, según McKeown Subastas, solo alrededor de 1,500 de esos coches salieron de fábrica con el poderoso motor de elefante bajo el capó. Había algunas razones para ello. La 426 cúbicos en Hemi era un precio cara opción en ese momento. Y por los años 70, la época dorada de los muscle cars ya está empezando a desvanecerse. En ascenso los costos de los seguros, el endurecimiento de las regulaciones y el cambio de actitud de los compradores significó que la mayoría, los clientes, estaban perfectamente felices de conformarse para motores Vocho más pequeños y asequibles. Y de esos aproximadamente 1,500 se levantaron. Autos, casi ninguno terminó en el Dodge Coronet. De hecho, Dodge fabricó solo 13 modelos Coronet Hemi RT para la década de 1970 años del modelo. Según Miku, la cifra de producción microscópica por sí sola pone en la conversación como uno de los muscle cars más raros jamás construidos. Se pone aún más extremo a partir de ahí. Solo 4 de los techos rígidos Coronet RT se ordenaron con el motor Hemi acoplado a una transmisión de 4 velocidades, transmisión manual. Y cuando se trata, en el caso de los convertibles, se cree que un solo Coronet RT Hemi descapotable fue jamás producido. Estos coches tenían una capacidad de 425 caballos de fuerza y unos asombrosos 490 libra-pie de par. Y cuando uno de los manuales, los ejemplos de transmisión, cruzaron el Miku bloque de subasta en 2023, se vendió por $247.5, un precio que refleja lo mítico que es estos coches. Se han convertido en Ford 1964 Fairlane Thunderbolt, valor estimado $253. El Ford Fairlane Thunderbolt irrumpió en la escena en 1964 como un edificio construido especialmente para la pista de carreras. Bajo el capó albergaba un enorme V8 de 427 pulgadas cúbicas, rematado con carburadores duales de 4 cuerpos y diseñado para ofrecer un golpe recto brutal, rendimiento en línea. Oficialmente, Ford calificó el Thunderbolt con 425 caballos de fuerza y 480 libras-pie de torque. Extraoficialmente, muchos expertos creen que el resultado real era mucho más alto, posiblemente más cercano a 500 o incluso 600 caballos de fuerza. El Thunderbolt existía por una razón.
la competencia. A principios de la década de 1960, el coche de carreras predilecto de Ford era el Galaxy, pero contra el peso ligero Pontiac Super Duty y Mopar's Max Wedge, la Galaxia era simplemente demasiado pesada para quedarse competitivo. Ford necesitaba algo más pequeño, más ligero y mucho más agresivo. Esa respuesta llegó en forma del Fairlane 500. Los coches salieron de la línea de producción despojada de comodidades no esenciales, como calentadores, material insonorizante e incluso radios. Desde allí fueron enviados a tubos de acero Dearborn, donde se encuentra el motor La Bahía. Fue rediseñada en gran medida para aceptar el motor 427 de gran tamaño tomado de la Galaxia. Una vez completado, el Fairlane Thunderbolt inclinó la balanza aproximadamente en 3.200 libras, justo el peso mínimo de NH requerido para competir en el Supertop Classic. En total, solo 100 Thunderbolts se produjeron. De ellos, 51 fueron equipados con transmisiones automáticas, mientras que el 49 salió de fábrica con manual cajas de cambios. Hoy en día, el Thunderbolt es una de las fábricas de drag más respetables. Coches jamás construidos. Según Classic.com http classic.com/, el valor promedio de un coche de 1964 Fairlane Thunderbolt se sienta alrededor de $253, consolidando su estatus como una empresa de primera línea, un pedazo de la historia del músculo americano. 1963, Chevrolet Impala Sonce, $296. 1963 fue un año absolutamente salvaje para el drag carreras. Esta fue la época en la que los llamados las Catalinas de queso suizo estaban destrozadas. El asfalto, los coches perforados, llenos de agujeros de rayos, hasta el punto en que a veces era difícil saber si había faltaba más metal del que aún quedaba intacto. También fue el año de Chevrolet desató uno de sus fenómenos más extremos creaciones de fábrica, el Impala Sonce, opción de producción regular de Chevrolet. El código Sonce desbloqueó una versión muy especial del motor de la serie W. Comenzó su vida como un 409, pero los ingenieros empujaron desplazamiento hasta 427 pulgadas cúbicas. Ese salto se produjo gracias a un 365 más largo. En carrera, el cigüeñal trabaja dentro del 4312.5 en el diámetro interior del bloque 409 estándar. Oficialmente, el Sonce fue calificado con 430 caballos de fuerza, pero como era práctica común, a principios de la década de 1960, esa cifra se cree ampliamente que es conservador. Muchos entusiastas e historiadores sugieren que la producción real fue mucho mayor, potencialmente en el vecindario de 500 caballos de fuerza o más. El poder se envió a través de un Borg, caja de cambios manual, Warner 104 velocidades y las tareas de parada fueron manejadas por frenos de alta resistencia, tomados directamente de el Corvette Size. Según Hagerty, un total de 57 se construyeron modelos Impala Sonce, pero solo se produjeron 25 para el modelo de 1963 años. Hoy en día, cada uno se valora en aproximadamente $296, en buen estado, lo que hace que el Sonce sea el mejor. Los Chevrolet de la era drag más codiciados de la historia creada: Ford Shelby GT 500 Super 1967 Serpiente, valor estimado $2 millones. En 1967, Carroll Shelby tomó el Ford Mustang a un nivel completamente nuevo por dejando caer una versión modificada de 428 pulgadas cúbicas, Interceptor de policía bocho bajo el capó. Shelby creó el primer GT 500, una brutal máquina de 355 caballos de fuerza que transformó el Pony Car de Ford en un verdadero leyenda del músculo. El GT 500 fue un éxito casi de inmediato.
Según Mecum Subastas, Ford vendió 248 ejemplares, demostrando que había una demanda real de la visión de Shelby. Pero acechando más allá de el GT500 estándar, era algo mucho más extremo, una versión tan rara que solo una se construyó. Ese coche era el GT500 Super Snake, creado específicamente para un evento promocional de neumáticos Goodyear. El Super Snake fue diseñado para correr 500 metros a una velocidad media de 142 millas por hora, demostrando la durabilidad del nuevo neumático Thunderbolt de Goodyear. Para hacer que es posible, Shelby instaló un Motor GT40 Mark II 427 construido específicamente para este modelo, produciendo unos asombrosos 600 caballos de fuerza junto con una gran cantidad de actuaciones mejoras en todo el coche. Este Wonderful Super Snake se convirtió instantáneamente en una leyenda, y cuando cruzó la subasta bloque en 2019, se vendió por $2 millones, lo que lo convierte en el Mustang más caro jamás vendido en ese momento. Plymouth 1971 Hemi Cuda convertible, valor estimado $5 millones. El Plymouth Barracuda solo está en el mercado desde 1964, pero en 1971 ya parecía que el fin del camino, la era de los muscle cars se está reduciendo rápidamente, debido a una crisis del petróleo, emisiones inminentes y más estrictas. Las regulaciones están a la vuelta de la esquina. Plymouth renovó el Barracuda con un parte frontal rediseñada, pero no fue así suficiente para detener la caída. Ventas colapsó de 55.499 unidades a solo 18.690 según Hagerty. Y como suele ocurrir, sucede cuando la demanda cae en picado. Ciertos acabados y combinaciones de motores se transformaron silenciosamente en el futuro. Leyendas, una de las más extremas. Un ejemplo es el convertible Gemuda de 1971. El último año los compradores aún podían hacer pedidos el legendario motor 426. En total, solo se construyeron 12 convertibles Gemuda. Solo 7 estaban destinados a los Estados Unidos, mercado de los estados, mientras que los 5 restantes se exportaron al extranjero. Y según Hagerty, solo 3 de esos 12 eran equipados con una transmisión manual de 4 velocidades de transmisión. Cada uno de estos descapotables, los muscle cars, tenían 425 caballos de fuerza y hoy en día existen en un universo financiero de los suyos. Uno se vendió por $3.500.000 en 2015. Otro ejemplo, el que usted mira aquí, llegó a un punto de infarto. $4.8, 000 en subasta en 2021, aunque al final no se pudo vender.